Buenos días a todos y a todas. De pie, con ustedes la Corte. Muy buenos días a todas y todos. Se abre esta audiencia pública sobre excepciones preliminares y eventuales fondos, reparaciones y costas en el caso Jenkins versus Argentina. Hago notar que el juez Eugenio Raúl Zaffaroni, de nacionalidad argentina, no participa en esta audiencia pública de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19.2 del Estatuto y 19.1 del Reglamento de la Corte. Quiero dar la más cordial bienvenida a la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los representantes de las presuntas víctimas y a la delegación del Estado de Argentina. Paso la palabra al señor secretario para que realice las precisiones pertinentes. Señora secretaria, por favor. Gracias, presidente. Los fotógrafos tienen 3 minutos para realizar sus tomas, después de las cuales deberán retirarse del estrado, pero podrán permanecer en la sala. Asimismo, se informa a los asistentes a esta audiencia que el uso de teléfonos celulares está prohibido, por lo cual se les solicita apagar estos aparatos. El propósito de esta audiencia pública es escuchar las declaraciones de la presunta víctima y de un perito propuestos por los representantes. Asimismo, se escucharán los alegatos finales de las partes y las observaciones finales de la Comisión Interamericana sobre las excepciones preliminares y los eventuales fondos, reparaciones y costas en el presente caso. Antes de empezar, permítaseme dar la bienvenida a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, integrada por Francisco Eguiguren Praeli, comisionado, y Silvia Serrano Guzmán, asesora. Asimismo, doy la bienvenida a los representantes de la presunta víctima, el señor y la señora Octavio Tito Zufán Farías y Nilda López Brites, de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, AIDEF. De igual manera, doy la bienvenida a la representación del Estado de Argentina, integrada por los señores Alberto Javier Salgado, director de Contencioso Internacional en materia de derechos humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Ciro de Martini, asesor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y Alfredo Vítolo, asesor de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. De conformidad con el artículo 51 del reglamento, la Corte escuchará inicialmente a la Comisión Interamericana, la que hará una breve presentación del caso y expondrá los fundamentos de su presentación ante este tribunal, así como cualquier asunto que considere relevante para su resolución. Posteriormente, el tribunal escuchará las declaraciones de la presunta víctima y de un perito. Los representantes y el Estado podrán interrogar a todos los declarantes en los tiempos y orden previamente acordados. La comisión podrá interrogar al perito en el tiempo y orden acordado, de conformidad con lo resuelto en la reunión previa. Posteriormente, los representantes y el Estado podrán presentar sus alegatos finales orales y finalmente la Comisión Interamericana presentará sus observaciones finales. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora secretaria adjunta Emilia Segares. Daré ahora la palabra a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Solicito que indiquen a la Corte el nombre de la persona que hará la presentación y proceder con esta. Muy buenos días, señor presidente. La voy a realizar yo.
Adelante, por favor. Gracias. Honorable señor presidente, honorables señoras jueces y señoras jueces de esta Corte Interamericana de Derechos Humanos, representantes de la Secretaría de la Corte, nuestro saludo también a la representación de la víctima y también a la representación del ilustre Estado de la Argentina, además como nuestro saludo a las personas que nos acompañan esta mañana. En el presente caso está relacionado con la detención preventiva arbitraria, excesiva y discriminatoria sufrida por el señor Gabriel Oscar Jenkins entre el 8 de junio de 1994 y el 13 de noviembre de 1997, en el marco de una causa seguida por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 6 por los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes y asociación ilícita, acusaciones de las cuales finalmente fue absuelto. La comisión determinó lo siguiente, que desde un inicio la detención preventiva del señor Gabriel Oscar Jenkins fue arbitraria, pues no se sustentó en fines procesales motivados de manera individualizada, que a lo largo de la duración de esta detención preventiva no existió revisión periódica alguna sobre la necesidad de su mantenimiento a la luz de la continuidad de los fines procesales debidamente acreditados. Asimismo, que esta detención preventiva se extendió por un tiempo irrazonable y no fue justificado a la luz de los referidos fines procesales. También que los recursos judiciales interpuestos para lograr la excarcelación fueron negados con base al artículo 10 de la ley número 24.390, que excluía ciertos delitos de la posibilidad de excarcelación por cumplimiento del plazo máximo legal de la detención preventiva. Tomando en cuenta esta exclusión a priori, la Comisión consideró que esta norma, aplicada al presente caso, comportaba una diferencia de trato incompatible con la Convención Americana y, por lo tanto, discriminatoria con base a la naturaleza del delito, lo que a su vez trae aparejada una violación a la presunción de inocencia. La acción civil de daños y perjuicios que fue interpuesta por la víctima, en ella se incumplió con la garantía del plazo razonable, pues su duración excesiva superó los 9 años. La Comisión Interamericana notificó el informe de fondo al Estado el 22 de diciembre del 2016. El Estado de Argentina solicitó 2 prórrogas para el cumplimiento de las recomendaciones que fueron otorgadas y durante dicho lapso la Comisión Interamericana acompañó una reunión entre las partes sin que fuera posible alcanzar un acuerdo de cumplimiento de dichas recomendaciones. Luego de la referida reunión, el Estado no solicitó una nueva suspensión del plazo previsto en el artículo 51 de la Convención Americana. En consecuencia, la Comisión sometió el presente caso al conocimiento de la Honorable Corte Interamericana ante la necesidad de obtención de justicia y reparación para la víctima. Por último, la Comisión destaca que el presente caso plantea cuestiones de orden público interamericano. La Comisión considera que mediante este caso la Honorable Corte podrá consolidar su jurisprudencia en materia de detención preventiva. Si bien esta Corte cuenta ya con una extensa línea jurisprudencial sobre el tema, este caso permitirá un pronunciamiento muy importante sobre la incompatibilidad con la Convención Americana de normas y prácticas que excluyan la posibilidad de excarcelación o la aplicación de los límites temporales a la detención preventiva a personas procesadas por ciertas categorías de delitos. La Comisión llama la atención sobre la importancia de que esta Honorable Corte analice la cuestión no solo a la luz del derecho a la libertad personal, sino también de la presunción de inocencia y especialmente del principio de igualdad y no discriminación. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, presidente. Gabriel Oscar Jenkins. Buenos días.
Le solicito al declarante manifestar ante la Corte su nombre, nacionalidad y lugar de residencia. Soy Gabriel Oscar Jenkins, resido en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina. Nacionalidad. Argentina. Perfecto, gracias. El declarante deberá limitarse a contestar clara y precisamente la pregunta que se le formula. Se informa al señor Gabriel Oscar Jenkins, que fue citado por la Corte para declarar sobre 1. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar relacionadas con los hechos ocurridos en el presente caso. 2. El impacto que habría tenido en su vida personal, profesional y de relación, así como el daño que el presente caso le habría ocasionado. Y 3. Las reparaciones invocadas. Asimismo, se informa al declarante que, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. Gracias, presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Daré ahora la palabra a los representantes para que procedan con el interrogatorio. Favor de indicar la persona que realizará el interrogatorio. Adelante. Muchas gracias, señor presidente, señoras juezas, señores jueces de esta honorable Corte Interamericana, representantes de la honorable Comisión Interamericana, representantes del Ilustrado Estado Argentino y también señoras representantes de la Secretaría de esta honorable Corte. Tengan todos ustedes muy buenos días. Saludo también a las personas presentes en este caso. Los representantes de la presunta víctima somos el abogado Octavio Sufán, quien les habla, y doña Nilda López Brites. Quien habla, a continuación procederá con el alegato conforme lo ha instruido por el señor presidente. Gracias, adelante. Con su venia, señor presidente. Don Gabriel, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué edad tiene usted, don Gabriel? En estos momentos 59 años. ¿Usted conoce el motivo de su declaración el día de hoy? El motivo es sobre el daño efectuado por el Estado argentino al mantener en prisión preventiva irregular que han producido sobre mi persona. ¿Cuándo fue detenido usted, señor Jenkins? Fui detenido el 8 de junio de 1994. ¿Y finalmente su liberación se produce? Mi liberación se produce de la audiencia oral y pública del juicio que se llevó a cabo con fecha 17 de noviembre, creo que, o mediados de noviembre. ¿Usted conoce el motivo de ese juicio, el motivo por el cual usted fue detenido y sometido a enjuiciamiento finalmente? El motivo ha sido básicamente ser jefe, presunto jefe, de una asociación ilícita dedicada al narcotráfico. Por ese hecho, entonces, usted fue detenido y fue finalmente llevado a juicio. Fui llevado a juicio oral y público con una duración de más de 3 meses, 4 meses, y fui absuelto libre de culpa y cargo al comprobarse en la audiencia pública la introducción de una prueba adulterada en falsedad ideológica, en no tener una correspondencia, la foja 1033 con el cassette número 40 que introdujo la Fiscalía como prueba de cargo. Ya vamos a analizar ese punto en específico que para nosotros es muy importante. Me dijo que estuvo privado de libertad aproximadamente 3 años y medio. 3 años, 6 meses. ¿Usted intentó su libertad durante ese tiempo? Siempre fui consciente que la defensa, mi defensa comenzó en la indagatoria. Cuando me llaman a la indagatoria me declaro inocente, sin conocimiento de por qué estaba detenido, porque me habían hasta restringido la información sobre el expediente.
Y bueno, a partir de ahí todo se hizo cuesta arriba en el sentido de que cada resolución que fue sacando tanto el juez como ante mis presentaciones no fueron sustanciadas. O sea, yo no solo me declaré inocente, sino que impulsé la producción de pruebas para probar mi inocencia. Esas pruebas jamás fueron desarrolladas, sino que se desarrollaron en la audiencia oral y pública 3 años y 6 meses después, donde resultó de que la prueba no era tal. ¿Y estos intentos que usted realiza de obtener su libertad, surtieron efecto en algún momento? Cada intento, cada recurso jurídico que fue presentado en mi defensa fueron rechazados en base al artículo 10 de la ley 24390 y nadie analizó la cuestión probatoria. O sea, en realidad lo que ha sucedido es que no se pudo quebrar el principio de inocencia, como dijo el señor comisionado. O sea, nunca se ha quebrado el principio de inocencia, al constar que la prueba de cargo era en falsedad ideológica. Don Gabriel, ¿dónde estuvo privado de libertad usted? En la cárcel de Villa Devoto, en la ciudad de Buenos Aires. Finalmente, ¿cómo obtiene usted su libertad? Mi libertad se produce en la audiencia del juicio oral y público al quedar demostrado la falencia en la prueba que había elevado la Fiscalía de cargo contra mí. Inmediatamente el tribunal ordenó mi soltura y se siguió desarrollando el juicio hasta los primeros días de diciembre, cuando emitió sentencia absolutoria y libre de culpa y cargo. Se dicta entonces sentencia absolutoria. Sentencia absolutoria. ¿Y cuál fue el motivo de su absolución en particular? ¿Usted podría explicárselo a los miembros de esta honorable Corte? El motivo de la absolución fue justamente la discoordinación que existía, la falta de congruencia entre la foja 1033 y el cassette 40, ya que todo el caso había sido desarrollado sobre escuchas telefónicas que eran arbitrarias. Eran arbitrarias porque carecían de orden judicial, fueron llevadas a cabo por preventores y fueron transcriptas esas comunicaciones por otro preventor, sin dar consideración al juez, o sea, consideraron llamadas telefónicas que encima no eran de mi persona, sino que eran de otras 2 personas que estaban hablando no sé dónde, que era el cassette 40. El problema fue cuando en la audiencia pública colocaron el cassette 40 y nadie entendía de qué hablaban, ni quiénes eran las personas que hablaban, ni que no se hablaba de lo que habían puesto en la foja 1033, donde se me acusaba de una supuesta reunión en Panamá, donde yo nunca había estado en Panamá. Corríjame si estoy equivocado, don Gabriel, pero entiendo entonces que en la foja 1033 del expediente al que usted hace alusión se consignaba una información relativa al cassette 40. El cassette 40. Y la información que contenía el cassette 40 no se condecía con la constancia de la foja 1033. Exactamente. ¿Y qué diferencia trajo entonces la diferencia entre la información del cassette 40 y de la foja 1033? ¿Cuál era la diferencia, me pregunta? ¿Sí? La diferencia básica es que el cassette 40 eran las escuchas que podían haber sido editadas. Un cassette magnetofónico usted puede editar, crear, poner otro nombre, hacer cualquier cosa. O sea, no es una prueba de cargo contundente, es una prueba, tampoco es una prueba, es un indicio. Entonces, la problemática fue cuando el cassette 40 dejó de servirles como indicio, produjo la caída de toda la acusación. Y este descubrimiento de la diferencia se realiza recién en la etapa del juicio oral. A pesar de haber sido planteado desde el primer momento, porque yo me declaro inocente y justamente estimulo e impulso la producción de pruebas que el juez instructor nunca la llevó a cabo. A partir de esta diferencia, ¿se adoptó alguna decisión procesal, judicial, sea por el Ministerio Público o por el tribunal en ese instante?
Perdón, ¿me puede repetir? Le repito, a partir de esta diferencia que se descubre durante la etapa de juicio oral, ¿se tomó alguna decisión por parte del Ministerio Público específicamente? Sí, o sea, el Ministerio Público emitió sentencias y resoluciones, especialmente la resolución de elevación al juicio oral, donde me acusan de presunto jefe de una asociación ilícita cuando la prueba no era contundente. ¿Y el Ministerio Público decide perseverar con su acusación cuando conoce eso u opta por una decisión distinta en la etapa de juicio? No, continuó aseverando de la prueba que llevaron adelante. ¿Y qué dispuso el tribunal? El tribunal dispuso que se investigue penalmente si existía un presunto hecho penal público por parte justamente de los fiscales y del juez, y una investigación administrativa porque el procurador de la Nación emitió una resolución donde los fiscales habían sido apartados administrativamente de su cargo de fiscales, entonces que el procurador no podía sancionar la actuación de los fiscales, básicamente respondiendo. Entiendo entonces que a partir de estas diferencias de información se abre una investigación penal Y administrativa. y administrativa. ¿Qué pasó con la investigación penal respecto de los funcionarios que estaban relacionados con esta evidencia? La causa penal fue archivada sin llamar a declarar a la víctima, que era yo. El juez no me llamó a declarar y la cerró por falta de delito, ausencia de delito. Perfecto. ¿Y con la investigación administrativa que el propio tribunal solicita al Ministerio Público? Y sobre la resolución administrativa se emitió una resolución del Ministerio Público donde explicaron que los fiscales habían sido apartados de su cargo, que habían sido apercibidos administrativamente y que en ese momento no podían sancionar la actuación que habían tenido en el juicio. Don Gabriel, luego de recuperar su libertad, ¿usted intentó alguna reparación? Antes de cumplirse los 2 años, introduje una demanda de daños y perjuicios contra el Estado. Introduje todas las pruebas que tenía, donde se probó el daño material, la desaparición del barco que yo tenía, donde vivía con mi familia. Se han probado infinidad de cosas en ese expediente que fue, rechazado por la juez instructora. Se lo planteo de otra manera. ¿Usted ha recibido alguna reparación por el periodo de privación de libertad? Jamás. O sea, creo que la libertad, obtener la libertad, no es una reparación. Es un derecho. Quiero llevarlo ahora a otro punto. ¿Cómo fue su estadía durante esos 3 años y medio en la cárcel? Terrible, en el sentido de que destruyó mi vida y destruyó mi familia. ¿Tuvo la oportunidad de recibir visitas? Recibía visitas normalmente de mi suegro, que me atendió durante todo el periodo de detención y fue quien trajo la denuncia original aquí a la Comisión Interamericana en Washington. Me imagino que todo esto, algo ya mencionó, acarrió perjuicios económicos para usted. Directamente me quitaron el patrimonio que tenía. Actualmente estoy desapoderado de mi patrimonio por parte del Estado. ¿Perjuicios laborales? Todos. O sea, soy abogado, pero presento escritos y no me responden jurídicamente. O sea, directamente hay una omisión lesiva de la convención para contestar todo escrito que presento. ¿En lo social? En lo social es una estigmatización interminable. O sea, es como que nunca puedo dejar de ser narcotraficante.
Cuando usted fue privado de libertad, usted tenía familia. Tenía a mi esposa y un hijo que tenía 1 año. Vivíamos en las Islas Canarias, en el barco que era de mi propiedad. ¿Cuáles fueron las consecuencias familiares, don Gabriel? Las consecuencias familiares fue la enfermedad de mi madre, la enfermedad de mi padre, la muerte de mi suegro, porque entrar en un ambiente carcelario es directamente alienante y producía un efecto psicológico en todos. O sea, creo que uno mismo el daño lo trata de ir absorbiendo, pero sigue estando en la cabeza de mi hijo. Su hijo, ¿qué edad tenía cuando usted fue privado de libertad? 1 año. 1 año. ¿Y cómo fue esa situación? ¿Cómo es enfrentar la privación de libertad teniendo un hijo de 1 año? Y primero, cuando mi mujer me lo llevó a verme, era inhumano que el pequeño absorbiera toda esa arbitrariedad. Hasta hoy en día creo que sufre problemas. ¿Cómo es su relación con su hijo? En estos momentos es del corazón, pero distante. Por ejemplo, le pedí que testimoniara aquí y se fue de vacaciones. Su familia entonces, de alguna manera, se destruye, se separa. Es un efecto divergente que produce el accionar del Estado. O sea, la destrucción de la familia, del patrimonio, de lo que uno es, para pasar a ser lo que ellos acusaron. ¿Usted rehizo su vida después de esto? Tengo que agradecer esta oportunidad. Creo que estoy reorganizando mi vida a partir de esta audiencia. Explíqueme. Y es una forma de recuperar la integridad, de descargar todo esto. ¿Usted alguna vez, perdone que se lo pregunte, esto ya es un proceso cerrado, ¿alguna vez usted formó parte de una organización criminal? Jamás. Por mi formación. Fui a colegios católicos y soy subteniente de reserva del ejército en el colegio secundario. O sea, oficial del ejército, con estado militar. Siempre jurado por la Constitución. Hoy, 24 años después de esta situación, ¿cómo se encuentra psicológicamente? Mal porque el daño está ocasionado y lo único que uno puede hacer es absorberlo y intentar sanarse uno mismo, porque si uno no se sana a uno mismo, termina odiando a los que lo aman. ¿Algo más, don Gabriel? Sí, quiero dejar en claro que todo el caso está estructurado sobre resoluciones administrativas, varias, múltiples sentencias. El agotamiento de la jurisdicción del Estado argentino se produce por una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. O sea, toda la prueba está basada en instrumentos públicos. O sea, es irrefutable. El tema es superar esto después de 24 años y recuperar la familia. Don Gabriel, muchas gracias.
No tengo más preguntas, señor presidente. Muchas gracias a los representantes, al señor declarante. Corresponde ahora el interrogatorio al ilustre Estado de Argentina. Favor de indicar para el registro el nombre de la persona que hará el interrogatorio. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, honorable Corte. Buenos días, doctor Jenkins. Buenos días. Bienvenido. Quisiera preguntarle en primer lugar, doctor, ¿cuál era su... Perdón, nada más disculpe, indicar presidente. el nombre es cuestión para que quede constancia. En Quien la les grabación. habla, Javier Salgado, agente del Estado, será quien formule las preguntas Muchas gracias. al declarante. Doctor Jenkins, ¿pudiera usted explicar a la Corte y comisión y esta representación cuál era su ocupación al momento de los hechos? Yo vivía en las Islas Canarias en mi barco, un yate de 40 metros, de 40 pies de lora. Vivía con mi mujer y mi hijo y regresamos a Argentina después de haber reparado el yate, porque habíamos navegado más de 8 años sobre toda la costa brasilera, el Caribe, y habíamos llegado a las Islas Canarias. Volvimos porque nuestro hijo, que nació en el barco, tenía 1 año y lo tenían que conocer los abuelos. ¿Pero a qué se dedicaba, doctor? ¿Cuál era su medio de vida? Yo me dedicaba, tenía una pequeña empresa en Mogán, básicamente me dedicaba a la reparación e instalación de instrumentos electrónicos en los barcos que venían de Europa. O sea, prestaba servicios técnicos, embarcación. Prestaba servicios técnicos, instalaba instrumental, radares, porque las Islas Canarias es un lugar donde llegan todos los barcos de Europa a prepararse para cruzar el Atlántico. Ok, pero no era profesional, digamos, no era abogado, no era contador como es ahora, según entiendo. No, yo tenía solamente 18 materias aprobadas de la carrera de Ciencias Económicas. ¿Y cuándo se recibe, doctor? Me recibo de abogado, el último examen lo rendí en el mes de diciembre cuando salí en libertad. ¿Usted estudió en la cárcel? Yo estudié en la cárcel. ¿El Centro Universitario de Devoto? Centro Universitario de O Devoto. sea, el servicio penitenciario, el Estado le brindó la posibilidad de educarse durante su detención. Sí, yo me considero un defensor del Estado. O sea, encontrar la Universidad de Buenos Aires dentro de la cárcel fue un salvavidas. ¿Y cuándo se matriculó, doctor? Me matriculé en marzo del 98. Ajá, porque el colegio público señala que usted se matriculó el 3 de marzo del 2000. Tomo 69, foja 178, folio 178, ¿puede ser? Que haya un pequeño delay. Quizá estoy confundido con las fechas, pero o sea, la libertad fue en el 97, la verdad no en estos Pero momentos. usted se recibió después de liberado. Y producto Sí. de su estudio dentro del Centro Universitario de Devoto. Centro provisto por el Universitario Estado. de Devoto rendí todas las materias y Ok. fue con 3 profesores y con actas administrativas y muy bien llevado a cabo. La Universidad de Buenos Aires es impecable. Doctor, si su ocupación al momento de los hechos, ¿no? Cuando usted fue detenido y sometido a prisión, era de técnico, ¿no? De comerciante, usted declara en la petición inicial. ¿De qué modo pudo generar su detención, su sometimiento a prisión, una afectación o un impacto, como usted señala en el ESAP, en su prestigio profesional? Si en tal momento usted no era profesional universitario, ¿podría explicarle a la Corte de qué manera impactó esa detención en su prestigio profesional de algo que adquiriría, de una calidad que adquiriría 3 años después de su liberación? Pienso que, o sea, la calidad de persona y la identidad de una persona es inherente a esa persona. La integridad, que es la violación que comete el Estado, no podemos tomarla como que porque antes no era profesional no se produjo. Que, o sea, las violaciones se están produciendo sobre mi persona en el momento que se están desarrollando. En lo que tiene que ver con personas estamos totalmente de acuerdo, doctor, pero usted hace mucho énfasis en que se afectó su prestigio profesional, por eso hacia ahí apunta la pregunta. Es que básicamente hasta el día de hoy estoy desapoderado de mi patrimonio por un magistrado y con una clara
evolución a través de los 24 años que termina en esta audiencia. O sea, el prestigio profesional fue afectado antes y ahora. Ok. Que yo me haya recibido a posteriori, creo que es más un mérito de mi parte por haber estudiado mientras estuve en detención preventiva y de que la absolutamente. UBA estuviera dentro de la cárcel. Doctor, muchas gracias, doctor. Usted hace un cálculo en términos de la pretensión reparatoria, en el que utiliza o aplica 1.278 días de detención por una suma diaria de $80. ¿Podría explicarnos a nosotros y a la Corte cuál es la lógica de esa suma de $80? ¿De dónde surge? ¿Cuál es la justificación que usted encuentra para aplicar específicamente $80 por día por esa cantidad de días de detención, si es tan amable? Básicamente sería una reparación sobre lo que yo perdí de ingresos. O sea, en mi trabajo, antes de ir, yo no ganaba fortuna, pero vivíamos cómodos, teníamos nuestro hogar, vivíamos con mi familia, tenía un trabajo estable y solo había regresado a mi país a mostrar y a que mis padres y los padres de mi mujer conocieran a su nieto. Usted calculó $80 sobre la base de que... Yo calculé $80 sobre la base de los ingresos que había dejado de obtener. Y hasta el día de la fecha no he recuperado la administración de mi patrimonio. Doctor, usted durante el proceso penal estuvo asistido legalmente, en todo el proceso penal, ¿verdad? Y en el proceso internacional entiendo que estuvo asistido por Jenkins Human Rights Watch Foundation con sede en Nueva York, ¿es así? ¿Es así? ¿En el proceso penal los letrados eran particulares o eran letrados oficiales? ¿Era defensa pública oficial o usted tenía su abogado de confianza? O sea, cuando se inició el proceso penal, cuando estuve detenido en forma arbitraria, pasaron más de 5 abogados que básicamente le quitaron el dinero a mis familiares. Y posteriormente me quedé con un abogado oficial mientras se desarrolló el resto de la instrucción, hasta que llegamos al juicio oral y público, donde nombré al doctor Buigo, como está en la resolución de admisibilidad. Ok, pero en el contexto del juicio penal donde usted es absuelto, ¿no?, y recupera su libertad, se repara esa violación que usted denuncia a la libertad ambulatoria. Con la reparación me refiero a su puesta en libertad, ¿verdad? Entiendo su concepto, lo que usted entiende por reparación. El abogado que lo asistió era público. En el juicio oral En y el público. juicio. No, en el juicio oral y público estaban 2 abogados que son hermanos, de apellido Buigo, y se puede leer en un pie de página en la admisibilidad. ¿Abogados pagos por usted? En realidad creo que todavía les sigo debiendo el buen trabajo que hicieron. ¿Le sigue debiendo Me honorarios? considero en deuda con ellos. Doctor, usted denuncia en el ESAP, en el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, haber padecido tratos inhumanos, degradantes, golpes, maltrato, hacinamiento, aislamiento. A pesar de que declara que durante los 3 años de prisión usted estudió en el Centro Universitario de Devoto. No hemos visto en los documentos del caso ni a nivel local ni a nivel internacional que hubiese constado una denuncia judicial por estos malos tratos que dice haber padecido. Y recién aparece aquí en este escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. ¿Cuál fue la razón por la cual usted no denunció esto oportunamente, ni en el ámbito interno ni en el ámbito internacional hasta ahora? Básicamente porque cuando usted ingresaba a la cárcel de Villa Devoto, lo primero que recibía eran golpes dentro de una habitación, y ellos lo llamaban, que querían sacarme los berretines. O sea, los berretines son las ideas combativas contra el propio servicio militar, el servicio penitenciario, que tiene carácter de militar. Gracias a Dios, uno con la formación militar que tiene conoce la psicología de cómo era la cosa, pero básicamente el propio servicio penitenciario, el propio servicio de inteligencia de penales, al obtener la información de que yo tenía grado militar y
y que era alumno de la Universidad de Buenos Aires, porque yo tenía 18 materias aprobadas en ciencias económicas. Entonces no había ningún otro detenido que tuviera tantas materias ni que fuera de una carrera de ciencias económicas, porque... No entiendo, pero si pudiera puntualizar las razones por las cuales no denunció esta circunstancia, No lo ni denuncié durante su porque prisión, ni... fui presionado por el Doctor, servicio... pero no lo denunció ni durante su prisión, ni cuando salió de prisión, ni cuando denunció el caso ante la Comisión Interamericana, eso apunto. Usted no, o sea, no se puede hacer una denuncia contra el sistema cuando usted está cautivo del sistema, porque inmediatamente es una amenaza de muerte lo que usted tiene. Si a mí, del primer día que yo entré en el pabellón de ingreso de Devoto, y le estoy diciendo que el servicio penitenciario sabía de mi condición militar, me mandaron dentro de un pabellón de ingreso con 250 personas, que ellos con decir que yo era militar, yo era juzgado en ese momento y sentenciado y no estaríamos hablando en este momento. No, entiendo, pero en el proceso internacional, que duró 20 años, usted tampoco nunca introdujo esta cuestión hasta ahora, doctor. Y creo que no lo hice bien en no introducirlo, porque si uno introduce o impulsa justamente la tortura o los golpes, la amenaza y todo lo demás, cuando usted está en una situación de sometimiento, es buscarse que lo ajusticien sin juicio. Pero Y ¿por qué su estaba padre. en una situación de sometimiento después de su liberación? Si podría aclarar, doctor. Objeción, señor presidente. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar relacionados con los hechos ocurridos en el presente caso. Son los hechos que denuncia, presidente. Por eso, continúe por favor con la pregunta y que... La pregunta se ha reformulado, quisiera escuchar la respuesta del declarante. Repítamela, por favor. Usted dice que estaba sometido, que durante todo este tiempo estaba sometido y que en razón de ese sometimiento que usted denuncia, no había formulado ni consideró pertinente formular ninguna referencia a esto. A pesar de que fue liberado en el 97, presenta la denuncia ante la Comisión Interamericana varias horas antes y esa denuncia tiene un tránsito procesal de 20 años. En todo este periodo de tiempo, usted no introduce esta cuestión hasta ahora. La pregunta es, ¿por qué no lo hizo, sobre todo después que fue liberado? Porque puedo entender todas sus consideraciones respecto de lo que dice haber padecido durante su detención, pero no llego a entender por qué después de su liberación, e incluso muchos años que duró este proceso, recién ahora, en el marco del escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, usted introduce esta cuestión. Sinceramente, creo que fue una decisión propia de no hacerlo. Y creo que fue correcto no hacerlo. O sea, ahora en estos momentos yo soy la víctima. O sea, no estoy siendo juzgado por si hice la denuncia o no hice la denuncia. En su momento consideré pertinente no impulsar. Porque si impulsaba, por más que hubiera obtenido la libertad, yo seguí estando amenazado por una familia judicial que sí fue introducido y que está en la admisibilidad. ¿Por qué? Porque iba jurídicamente impulsando por escrito las reparaciones. O sea, el daño y perjuicio contra el Estado fue justamente para obtener las reparaciones, lo cual fue denegado en toda su instrucción. Doctor Jenkins, muchas gracias. Con eso me es suficiente de este punto. Sí me interesaría hacer referencia a un cambio de posicionamientos que se advierte en su discurso, sobre todo con mucho énfasis después del informe de admisibilidad, y en particular luego del informe de fondo que adopta la Comisión Interamericana. Y usted, digamos, incluye algunas manifestaciones, por cierto, inquietantes. Por ejemplo, cuando usted refiere en los últimos escritos, me refiero a algunos documentos que usted interpone y que ha remitido copia a la Comisión Interamericana, donde interpone una suerte de recurso de amparo invocando el artículo 25 de la Convención y lo presenta entre varias, digamos, agencias del Estado. Integral y argentino. artículo 43 de la Perdón. Constitución. Perdón. Perdón, si puede reformular la pregunta, aquí está referido a las reparaciones invocadas. Sí, pero esto tiene que ver con los hechos, presidente, también, porque incluye nuevos actores en esta contienda. Entonces, el doctor incluyó... Por eso, reformule su pregunta. Por eso, en ese usted sentido. incluye en estas últimas presentaciones a los Estados Unidos como parte, ¿no?, del Estado concernido en los hechos. También incluye en estas nuevas intervenciones
la suerte de sensación de que usted es un desaparecido forzoso del Estado verdadero e identifica nuevos actores y refiere específicamente a la existencia de una suerte de Estado oscuro en las sombras como antagonista de este Estado verdadero y además a una organización ilícita internacional que usted identifica como la Hidra OTAN. Si pudiese especificar con un poco mayor de, digamos, un poco más de claridad, ¿a qué se refiere? ¿Cuál sería el rol de los Estados Unidos? Un segundo. Sí. Objeción, señor presidente. La pregunta en primer término es impertinente por cuanto se aleja del objeto del caso, se aleja del objeto por el cual el testigo, la víctima en este caso, viene a deponer, y se incorporan además elementos que no guardan relación con los libelos que han marcado finalmente la competencia de esta honorable Corte. Léase las presentaciones de la honorable Comisión Interamericana, el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. Desde ese punto de vista, la pregunta es, en primer lugar, impertinente, y en segundo lugar, en los términos que está siendo formulada, vale decir, en términos compuestos, la pregunta devenga también en realizarse en términos poco claros. Le pido al señor agente si puede limitarse al objeto, que es las circunstancias de modo, tiempo y lugar relacionadas con los hechos. Es que ocurridos precisamente en el son hechos que el presente caso. peticionario ha incluido a posteriori del informe de admisibilidad, señor presidente. Quisiera- E incluso, si me disculpa, presidente, A ver, todos... un segundo. Sí. Lo que esté referido a los hechos, ¿no? Bien. Y realizar la pregunta de manera concreta. Están también las reparaciones invocadas y el impacto. Quizás si respecto pudiera de los aclarar el hechos. doctor Jenkins cuál es el rol que tiene Estados Unidos en este planteo. No, insisto. Insisto, esa no es Estados una- Unidos no está presente ahora en este momento en esta audiencia. O sea, estamos refiriéndonos a los hechos que ocurrieron desde 1994 Ujú. hasta un periodo donde en la CID queda una acumulación del resto del expediente. Perdón, señor declarante. Perdóneme. Sí. Perfecto, presidente. Entiendo. Hay que limitarlo, insisto, a los hechos Voy- del presente caso y Muy no en términos generales. Muy bien. Me voy a referir entonces a una reparación específicamente que pidió el señor Jenkins. Esto sí forma parte del objeto de la declaración Adelante. del doctor Jenkins. Y específicamente es una reparación que no está incluida en el ESAP, pero sí fue incluida en el marco de una audiencia que tuvimos en Buenos Aires hace un año, en el año 2017. ¿Recuerda, doctor? Reunión de trabajo. Una reunión de trabajo específicamente. Le voy a leer, porque esto surge de un acta que usted mandó a la Comisión Interamericana y que la Comisión Interamericana nos transmitió a nosotros. Quisiera saber si esto usted mantiene esa pretensión o ha desistido de esa pretensión. ¿Me permite leerla, doctor? Usted dice, reincorporar... Creo que no es procedente en esta audiencia. Pero si en usted tal quiere caso leerla, léala, lo va a decidir, pero- lo va a decidir el señor presidente, pero si me permite, lo leeré. Perdón, Sí. tiene que ver con reparaciones invocadas. reparaciones Este invocadas, pero por eso mismo, como esta reparación ha sido solicitada por el señor Jenkins a la Comisión Interamericana y no ha sido reflejada en el ESAP, el Estado tiene interés en saber si esa reparación pretendida es desistida por el señor Jenkins o no. Adelante. Usted ha solicitado que se lo reincorpore con cargo de embajador y abogado del Estado, otorgando mandato jurídico para, como defensor de derechos humanos, plantear dentro del caso 12056 la subrogación hostil de la deuda pública en default e interponiendo la nulidad de los acuerdos firmados por funcionarios sin representación del Estado argentino y sin facultades especiales para aceptarlas, careciendo de personería y representación, además de los derechos y mandados otorgados al Congreso de la Nación Argentina. ¿Esto es así, doctor? ¿Usted mantiene esto? ¿Desiste de esto? Objeción, señor presidente. Que conteste, por favor, lo que considere. Desistir no desisto, porque creo que los derechos son inviolables. Y cuando uno considera que tiene un derecho inviolable, tiene que seguir lo que el sistema le indica. Por lo tanto, el planteo que hay en la comisión es para tratar en lo que queda del caso. Acá estamos refiriéndonos aproximadamente a un límite temporal en el año 2010. Así fue el acuerdo que llegamos a firmar, o que a mí me pidieron confidencialidad, por lo menos, con la Comisión Interamericana, porque mi idea con esto es justamente trabajar para el Estado, para que el Estado salga del default interminable.
Por eso planteé la subrogación hostil de Muy la bien. deuda externa. Muchas gracias, muy gentil, doctor Jenkins, muy amable por sus respuestas. Muchas gracias, señor agente del Estado. Muchas gracias, señor declarante. Ahora corresponde, si así lo desea la jueza y jueces de este tribunal, formularle algunas preguntas. Juez Ricardo Pérez Manrique. Juez Patricio Paznillo Freire. Jueza Elizabeth Odio Benítez. Juez Humberto Sierra Porto. Adelante. Sí, una cosa muy puntual. Siempre los representantes concluyen con una pregunta que es muy ilustrativa y también nos da sentido un poco también del trabajo que tiene la Corte, y le pregunta al declarante, y eso lo quiero preguntar a usted, ¿usted qué quiere que haga la Corte? O sea, ¿qué pretende, qué respuesta pretende que la Corte dé respecto de su petición? Normalmente usted tuvo un proceso en donde se la absolvió, y de alguna manera el hecho de que lo hayan absuelto es una reivindicación en el sentido de que quedó claro de que usted no es el responsable de un delito, y normalmente es lo que sucede en este tipo de circunstancias. ¿Por qué considera usted que este espacio, el de la Corte Interamericana, es un espacio adecuado para reparar sus pretensiones? ¿Qué pretende usted que haga la Corte en su caso concreto? Básicamente el caso se refiere y está estructurado sobre sentencias y resoluciones administrativas. Por lo tanto, mientras esas sentencias sigan vigentes, los efectos sobre las víctimas, que no soy yo únicamente, sino primero mi familia, mi hijo, mi esposa, mis hermanos, mis padres, mi suegro, son afectados directos y siguen los efectos sobre los propios, sobre todas las víctimas, y ahora especialmente sobre mis clientes, porque yo tenía un estudio jurídico, una consultora de empresa donde me desarrollaba, y un día descubrí de que era toda una trampa. O sea, era toda gente que tenía doble, triple identidad, y me habían acomodado una historia que me hizo perder no solo el estudio y la consultora de empresas, sino que me arrojaron a una quiebra fraudulenta al revés. Hoy en día estoy desapoderado de mi patrimonio por un juez comercial de la Nación en estado de quiebra. Ese punto también quería indagarlo. Usted habla de que está desapoderado de su patrimonio. Actualmente. Explíqueme en qué consiste ese desapoderamiento y qué relación tiene con este caso, de una manera más puntual, por favor. O sea, yo tenía un estudio en una oficina y siempre trabajé para el Estado. O sea, yo siempre creí que el Estado, yo trabajaba para el Estado, como siempre trabajé. O sea, en los momentos que ocurre todo esto con mi estudio jurídico y todo lo demás, yo estaba trabajando en la Secretaría de Cultura de Presidencia de la Nación. Efectuaba dictámenes jurídicos sobre derechos humanos. Entonces me asignan 3.700 expedientes para dictaminar por un contrato que nosotros lo llamamos en estos momentos contratos basura, pero bueno, el contrato está. Y cuando yo emito mi dictamen, lo elevo en borrador, soy citado a la auditoría de la Secretaría de Cultura de Presidencia de la Nación para preguntarme por qué decía que lo que había que hacer era satisfacer los derechos humanos de los 3.700 expedientes, porque tenían más de 10 años dentro de la jurisdicción administrativa y sin respuesta. Y eran todos casos sobre exagentes, contratos laborales incumplidos. Y a los 15 días de tener esa cita en la auditoría de la Secretaría de Presidencia, empezó a correr un rumor adentro del lugar donde yo trabajaba de que era un doble agente del Reino Unido, por mi apellido y todo eso. Con lo cual justamente vino el cambio de gobierno de la doctora Kirchner al ingeniero Macri, y básicamente me dejaron, ¿cómo le puedo decir?, pedaleando en el aire, o sea, sin tener sustento ni laboral ni profesional. O sea, hoy en día le presento al juez comercial un recurso y no me lo contesta.
porque el juez sabe de que estamos en esta audiencia hoy acá, porque le informé de todo. Entonces no responde devolverme la administración de mi patrimonio, que ya decretó hace 4 años. Con lo cual, el problema es que los efectos de las sentencias que fueron emitidas continúan vigentes al día de hoy. O sea, la sentencia del doctor Galeano en 1994 sobre la prisión preventiva, a pesar de hoy en día ser considerada, no sé cómo la podemos considerar, siguen vigentes. Si lo interpreto adecuadamente. Y lo mismo hicieron los fiscales en la resolución de elevación a juicio, utilizando la prueba falsa. O sea, si le identifico, si lo puedo interpretar, y acláreme, usted tiene una gran preocupación esencialmente por su buen nombre. No es solo por mi buen nombre, es porque me dejen vivir en paz. O sea, hay un problema de incompatibilidad para desarrollar mi profesión, una incompatibilidad para intentar recobrar a la familia. Hay una presión del Estado que no termina nunca. Por eso le he pedido a mis representantes de que hagan la petición de medidas previsionales. O sea, la Corte tiene la facultad de emitir medidas provisionales que dejen sin efectos estas sentencias. ¿Por qué? Porque las sentencias pueden ser dejadas sin efectos desde Almonacid Arellano versus Chile. Toda sentencia en omisión lesiva de la Convención Americana no tiene efectos jurídicos desde un inicio. Ese antecedente creo que se puede aplicar y se tiene que aplicar a este caso. Vale. Muchísimas gracias. De nada. Adelante, señor. Gracias, juez Sierra Porto. Juez Eduardo Biogros. No tengo preguntas. Muchas gracias. Señor Jenkins, ¿usted cuánto tiempo estuvo privado de la libertad? 3 años y 6 meses aproximadamente. ¿Y por qué sucedió lo que sucedió? ¿Hay algo atrás que debe saber este tribunal? Creo que, ¿por qué sucedió lo que sucedió? Creo que Dios me preparó toda la vida para este momento. No sé si me comprende. O sea, las cosas no ocurren por casualidad. Las cosas ocurren porque Dios me fue preparando durante todo el camino para ser lo que soy hoy. Ese es mi concepto. O sea, las cosas suceden porque uno las impulsa también. Como uno tuvo el criterio de no impulsar para salvar su vida, que es lo que estaba preguntando el doctor Salgado. Si yo hubiera impulsado esa denuncia sobre malos tratos, tortura, qué sé yo, me hicieron... Es incontable lo que le puedo... Le pediría, si quiere tener más detalles, se lo hago por escrito, porque no solo me afecta personalmente, sino que como afecta a mi familia, termina produciéndome en el corazón una voz. Nada más. A usted lo absolvieron. ¿Pero por qué lo incriminaron injustamente? Porque ha dicho esto es una incriminación. Yo creo que me incriminaron injustamente como chivo expiatorio, o sea, para justificar que el juez había dejado salir 24 horas antes a los verdaderos responsables por el aeropuerto. O sea, está en el expediente y el juez lo dice. Eso es lo terrible. Entonces, mucho tiempo sentí que el doctor Galeano, sentí odio hasta el doctor Galeano. Hoy no lo tengo. O sea, creo que me sané de todo ese odio. Yo hoy pienso que el doctor Galeano era un esclavo. Y los fiscales más todavía, porque les hicieron firmar cosas totalmente aberrantes y en contra del derecho. O sea, siempre aparece el que no se conoce, pero que está arriba y que manda la orden para abajo y todo el mundo obedece porque nadie puede enfrentar al que ordena de arriba. Eso es lo que hablaba con eso que le estoy diciendo. Y ha ocurrido a través de mi vida en los últimos 24 años constantemente. Uno siempre termina encontrándose con esa entidad que uno no la puede mirar a los ojos. Porque si uno la mira a los ojos o la enfrenta, pierde la vida. Y lo hacen como ocurrió con el fiscal Nisman. El fiscal Nisman lo hacen mártir suicidado y lo terminan arrojando sobre la propia primera magistratura de la Nación.
Entonces, el problema es cómo recuperamos el Estado. Yo amo al Estado argentino. Soy defensor de derechos humanos. Muchas gracias. Estamos terminando este interrogatorio, su declaración. ¿Quiere expresar algo más, por último, a este tribunal? Creo que lo más importante es que no podemos dejar las sentencias vigentes. Las sentencias deben ser dejadas sin efecto. Porque si no dejamos las sentencias sin efectos, la tortura judicial continúa. La tortura administrativa se va encima a enojar por lo que declaro. Pero esa es la realidad. Como le dije al doctor Salgado el día de la reunión de trabajo, tenemos que ponernos, colaborar con el Estado y volver a Washington a plantear la subrogación de la deuda externa, que es fraudulenta. ¿Por qué es fraudulenta? No porque lo digo yo. Lo está diciendo un fiscal federal de la Nación. Hay un dictamen emitido por el fiscal Delgado, que si ustedes quieren se los mando por correo electrónico, se puede ver tranquilamente por internet, donde claramente dice que la deuda externa es fraudulenta. Y este gobierno ha seguido endeudando al país en forma arbitraria y ha seguido la estigmatización sobre mi persona, porque yo planteo esto en la CID en septiembre de 2004. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias por su declaración esta mañana. Esta corte ya no tiene más preguntas. Puede retirarse. Quiero saludar a la Corte y agradecer la oportunidad que me han dado. Creo que es la audiencia es reparadora para mí. Muchas gracias. Gracias a usted. Si así lo desea, puede permanecer en el público. ¿Puedo Sí. permanecer por mí? Adelante. Solicito a la señora secretaria llamar al perito propuesto por los representantes, tomar sus datos y realizar las prevenciones pertinentes. Gracias, presidente. El señor Mario Luis Coriolano. Buenos días. Solicito al perito manifestar ante la Corte su nombre, nacionalidad y lugar de residencia. Mi nombre es Mario Luis Coriolano, soy argentino y vivo en calle 29, número 1324 de la ciudad de La Plata. Gracias. El experto deberá limitarse a contestar clara y precisamente las preguntas que se le formulen. Se informa al señor perito que fue citado por la Corte para pronunciarse sobre 1. Los estándares internacionales relevantes sobre la excepcionalidad y fines que puede perseguir una detención preventiva, así como sobre la manera en que debe realizarse la revisión periódica de esta a fin de que pueda considerarse efectiva. 2. La conformidad o no con dichos estándares de normas que, con base en la naturaleza del delito, excluyen la posibilidad de excarcelación a las personas procesadas por dicho delito. 3. Las presunciones sobre la existencia de fines procesales que explícita o implícitamente se relacionan con este tipo de normas y la manera en que las mismas impiden una evaluación individualizada de la situación. Y 4. Las características que debe tener un recurso para que sea considerado efectivo para la revisión judicial de la detención preventiva. Asimismo, se informa al declarante que, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. Solicito al perito que se ponga de pie para que el señor presidente le tome el juramento de rigor. Juro
¿Jura o declara solemnemente que ejercerá sus funciones de perito con todo honor y con toda conciencia? Sí, juro. Muchas gracias. Sentados. Una vez más, bienvenido, señor perito, a esta audiencia. Agradecemos mucho su presencia el día de hoy y tiene la posibilidad de exponer hasta 10 minutos sobre el objeto por el cual fue convocado antes de iniciar el interrogatorio correspondiente. Adelante. Gracias, señor presidente. Bueno, es un honor comparecer nuevamente como perito ante este honorable tribunal para abordar un tema que sin duda es de altísimo impacto en las violaciones masivas a los derechos humanos en la región, que ha provocado una situación de hacinamiento y crisis humanitario que incluye, entre otras cuestiones, el abuso de la prisión preventiva. Los 4 puntos de pericia sobre los que vamos a trabajar esta mañana tienen mucha vinculación entre sí. Me permito en esta primera intervención señalar algunas cuestiones metodológicas para el análisis de lo vinculado a las medidas de coerción en general y aquellas medidas de coerción que implican restricción de la libertad, como es la detención y prisión preventiva, y que cada uno de los componentes del estándar que se ha generado en el sistema interamericano a lo largo de estos años, cada uno de los 6 componentes, deban tener un carácter integral e inescindible. Yo creo que a lo largo de la historia del sistema interamericano se ha generado un estándar que merece ser sostenido, pero también complementado, actualizado y reforzado en estos 2 aspectos. El primero, la inescindibilidad de los componentes, que cuando cada uno de estos no esté presente, alguno de los 6, deba ceder la medida de coerción. Me refiero a que haya una sospecha razonable con elementos objetivos vinculando a la persona al delito y luego el análisis de manera secuencial, inescindible y con la prioridad de cada caso acerca de la legalidad, la necesidad, la idoneidad, la proporcionalidad y el límite temporal. Ahora, decía, además de analizarlos de manera inescindible, lo segundo es mirarlos desde 4 planos diferentes a cada uno constantemente. El plano conceptual, normativo, organizacional y de prácticas. Yo voy a tratar de ir dando algunos ejemplos en esta primera introducción y luego al responder las preguntas de cómo la necesidad de estos 4 planos como componentes del estándar deben ser incluidos en su formulación y que estos planos tengan indicadores de derechos humanos, de resultado, proceso y estructura en cada uno de los componentes y mirado en los 4 planos para que podamos identificar dónde están los déficits. Si a partir de ciertas confusiones conceptuales en torno a la medida de coerción que han desencadenado normas, déficits organizacionales, institucionales y en las prácticas, está lo que ha generado en estos momentos del abuso de la prisión preventiva, donde tenemos una hasta naturalización de porcentajes de 50 o 60% en muchos países de la región de presos sin condena. Y en esto, introducir en esta obligación de cumplir con este estándar en sus 6 componentes y en los 4 planos, lo esencial que es el litigio adversarial. Como proceso de conocimiento en el dictado de una medida de coerción en general, pero con mayor razón en las de máxima intensidad, como es la detención, prisión preventiva, equiparado en teoría y práctica a una pena, estas penas anticipadas que se vienen aplicando a partir de estos problemas, el litigio adversarial reclama que conceptualmente se lo integre al estándar, que normativamente esté diseñado para que sea posible, que las organizaciones
de fiscalías y defensorías tengan la independencia y la posibilidad de litigar en paridad de armas, para así permitir que el tercero que toma la decisión tenga una mejor calidad en la información y en el conocimiento, que esté la posibilidad de que cuando el Estado, a través de sus representantes, deban acreditar el peligro procesal, los fines procesales como los únicos posibles convencionalmente para el dictado de una medida de coerción, el peligro de fuga o el entorpecimiento de la investigación. Como segundo paso, luego de la sospecha razonable, los fines legítimos que son solo procesales, en una convención que ha consagrado a la presunción de inocencia y el derecho a la libertad como troncales, y en esta tensión con el interés y la obligación del Estado de la investigación de delitos, que no haya definiciones, normas, prácticas e instituciones que generen la habilitación para una violación a la Convención de distintos modos. El litigio adversarial pone, con el rigor epistemológico, el relato en términos fácticos del peligro que debe ser cierto, concreto e inminente, y no formulado de una manera general, abstracta, y que no esté como hecho probado. Esta exigencia que el estándar debe incluir como obligación de los Estados miembros en los distintos planos que estoy mencionando, pone al litigio adversarial en la posibilidad de evitar las distorsiones conceptuales y las prácticas abusivas de las medidas de coerción con encierro que podemos identificar al analizar cada uno de estos componentes. Muy bien, muchísimas gracias. Daré ahora la palabra a la representación de la presunta víctima para que procedan con el interrogatorio. Por favor. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia nuevamente, el Octavio Sufán, defensor interamericano. Don Mario, muy buenos días. Buen día. Usted ya nos ha hecho una pincelada general de sus conclusiones, de su exposición, y quisiera ir profundizando un poco en aquellos tópicos que usted ya ha ido mencionando para mejor claridad de esta honorable Corte. Usted nos habló, en primer término, de las medidas de coerción general y de la prisión preventiva en particular. ¿Existe entonces una relación género a especie entre las medidas de coerción y la prisión preventiva? ¿Eso es correcto? Sí, y me parece que a propósito de las confusiones conceptuales que claramente se vieron en el marco de los procesos de reformas judiciales en la región, en los cuales el pasaje de modelos de tipo acusatorio y dejar atrás modelos inquisitivos significaba precisamente poner a la libertad como regla y que la medida de coerción con encierro sea la excepción. Esto rápidamente, ya en la misma consagración de los primeros códigos, encontró un déficit normativo importante al incluir en los propios códigos normas sobre excarcelación. Entonces, se denegaba la excarcelación si había alguno de los supuestos previstos en los códigos, y esto condujo al dictado automático de la prisión preventiva. Y se trataba de dar un paso en la flexibilización de esta situación contraria a la Convención con la introducción de las medidas alternativas. Y aquí es donde me parece que hubo una confusión conceptual que desencadenó normas, funcionamientos y diseños organizacionales y prácticas equivocadas. La alternativa es la prisión preventiva como última ratio. Si alguna medida de coerción debe dictarse en el marco del proceso penal y con el respeto a la presunción de inocencia y a la libertad,
son una serie, una lista, un abanico de posibles medidas de coerción que tienen que ver con cauciones de tipo juratoria, cauciones de tipo real, obligaciones de comparecer periódicamente a determinado lugar, abstenerse de realizar determinadas conductas. Todas estas medidas de coerción que deben estar precedidas de una sospecha razonable, que deben estar acreditados los fines legítimos del proceso y los restantes requisitos que yo mencioné en cuanto a necesidad, idoneidad, proporcionalidad, tienen que estar probados como necesarios. Y si estos no funcionaran, recién ahí podría entrar a considerarse por parte del Estado a través del esquema de autoridades que funcione. En términos acusatorios, el Ministerio Público Fiscal debe invocar que esas medidas no han sido idóneas y que ante la necesidad de una medida de mayor intensidad, acreditar específicamente y en el caso concreto el peligro procesal de entorpecimiento de la investigación o peligro de fuga. Y cuando digo el peligro cierto y concreto en un relato fáctico y materia probatoria, es identificar en cada uno de estos dos riesgos procesales, como el rigor epistemológico de una resolución fundada lo amerita, con un previo trabajo de las partes en el litigio, es cuál prueba puede ponerse en peligro, qué documento puede desaparecer, qué testigo puede ser amenazado, por qué razón la persona va a evitar comparecer cada vez que se lo llame, existiendo un peligro de fuga. Y esto no se puede presumir, no puede haber una confusión conceptual en ninguno de los planos que vengo mencionando que exima de obligaciones para el respeto a la Convención Americana en los artículos 7, 8, 24, 25 y sobre todo en prever normativamente y organizacionalmente diseños que en el marco del artículo 1.1 y 2 de la Convención Americana eviten estas distorsiones. Por eso que, y resumiendo la respuesta a su pregunta, me parece que este es un buen ejemplo de las distorsiones habilitadoras del abuso de la prisión preventiva o de aplicación de prisiones preventivas ilegítimas o legítimas al comienzo y arbitrarias con el correr del tiempo, porque se ha entendido que se empieza por el encierro y luego con el correr del tiempo se buscarán las alternativas, las morigeraciones, otro tipo de medidas, cuando en verdad el estándar y la Convención Americana exigen que las medidas de coerción no restrictivas del encierro sean realmente la llave que permita romper el actual paradigma de una aplicación abusiva de la prisión preventiva y que nuestra región salga con un enfoque de las medidas de coerción con derechos humanos. Este tema, y termino con esto, Por favor. Este tema ha sido abordado desde luego con una mirada constitucional, en marcos procesales, pero realmente creo que es un callejón con salida y esto lo da un enfoque de derechos humanos. Me parece que el modo de desarrollar esta temática y dejar estas confusiones conceptuales de hablar de alternativas de las que en verdad deben ser la regla, permitirían que un enfoque de derechos humanos enriquezca conceptualmente, fortalezca estratégicamente, proteja realmente a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos y trabaje fundado en evidencia. Por eso que deberíamos hacer un relevamiento de estas situaciones en alguno de los 4 planos, de por qué se sigue hablando de alternativas a la prisión preventiva, entronizándose a la prisión preventiva como la regla de una manera contraria a la Convención. Usted habla de medidas de coerción general, o podríamos denominar también medidas cautelares. Las medidas cautelares implican, por definición, una privación de libertad, de una u otra manera. Claro. En ese contexto, entonces, ¿es correcto afirmar que toda medida de coerción implica una privación de libertad y debe ser interpretado, entonces, de manera restrictiva?
¿Es así? Yo sí, no quiero hacer de la cuestión terminológica el centro, pero hablaría que a partir del dictado de una medida de coerción, cualquiera sea la lista previa a las que significan encierro, todas las medidas, desde luego, de coerción con fines procesales son restrictivas de la libertad. Una caución juratoria, una caución real, es decir, el sometimiento a proceso y cualquiera de estas medidas que lo tengan obligado a comparecer cada vez que se lo llame o que se abstenga de entorpecer la investigación, todas en la relación de género-especie, el género es que toda medida de coerción procesal es restrictiva de la libertad. El tema es diferenciar las que son con encierro, que en el caso de la prisión preventiva, repito, en el marco de la presunción de inocencia y el derecho a la libertad, tiene esta característica de transformarla, sin duda alguna, en una pena anticipada. Y en ese escenario entonces toman relevancia los 6 componentes que usted nos hace mención, y que se los recuerdo: la sospecha razonable, los fines legítimos, la idoneidad, la necesidad, la proporcionalidad y el límite temporal. Con esos elementos es razonable entonces poder determinar que las malamente llamadas medidas de coerción general sean utilizadas de manera inicial y supeditar la prisión preventiva solamente a aquellos casos en donde las demás medidas cautelares no resulten suficientes. Exacto. ¿Correcto? Yo creo que el juicio ex ante y ex post debe entenderse, tal cual usted lo está formulando en la pregunta, en torno a la idoneidad o inidoneidad de las medidas de coerción sin encierro, y que realmente se demuestre que estas no funcionaron previamente, para después caer a la necesidad justificada en los hechos y probadas de una medida de mayor intensidad. Creo que el primer componente, el de la sospecha razonable, como reiteradamente este honorable tribunal y los informes de fondo de la Comisión Interamericana, la propia resolución del Comité de Ministros 2006-3 del Consejo de Europa en materia de estándares de otra región, se nutren y han mostrado la necesidad de estos análisis a partir de una guía normativa que incluya expresamente la lista, el abanico de medidas de coerción de menor a mayor dañosidad en la libertad de las personas. Eso implica entonces, en una lógica adversarial que usted ha mencionado, una obligación importante por parte de la Judicatura que podríamos denominar el deber de fundamentación. No una fundamentación genérica, sino que una fundamentación concreta de la necesariedad, en el caso particular, de una determinada medida cautelar, muy especialmente la prisión preventiva. Sí, me parece que está en el centro del problema los déficits en los 4 planos que vengo señalando, y en lo que tiene que ver el deber de motivación, lo vemos reiteradamente en la utilización de fórmulas generales, estereotipadas, donde no hay una motivación de la sospecha razonable con elementos objetivos que vinculen a la persona con el delito, precedida del litigio adversarial. Creo que el dictado de este tipo de medidas por los jueces, sin estar precedido de una petición fiscal en los hechos y las pruebas de cuál es el peligro cierto, concreto e inminente, y la posibilidad de refutación por parte del imputado y su defensor, sea público o privado, reclaman claramente en lo conceptual que el estándar lo muestre como una parte inescindible en su conformación, porque el defectuoso litigio adversarial, cuando esto no está comprendido en la organización de las fiscalías que no recurren con este tipo de prácticas a la petición, y no encontramos en muchas provincias de Argentina, en muchos países de la región, ministerios públicos de la defensa independiente en condiciones de tener el poder de refutar esas argumentaciones, inicialmente y en la secuencialidad, la incidencia del paso del tiempo,
reclaman que haya políticas públicas de resistencia a la utilización de la prisión preventiva con confusiones. Yo mencionaba al pasar la frustración que hubo en las reformas judiciales por defectuosas técnicas legislativas, y el otro componente es esta confusión de políticas de seguridad, es decir, de prevención, echando mano a la política criminal, de persecución, de enjuiciamiento, de defensa y penitenciaria, es decir, a las 5 políticas públicas que entran a actuar con posterioridad a la comisión de un delito y que tienen un bajísimo o nulo impacto preventivo de seguridad. Estas razones de política criminal equivocadas por distintos lugares, porque se piensa en ellas para la seguridad cuando sabemos que no tienen impacto, pero también violan la Convención claramente por darse como motivos arbitrarios y por ende discriminatorios para una restricción de la libertad de modo convencional. Los fines de una medida cautelar, según lo que usted nos refiere, básicamente debieran redundar en dos: en un peligro de fuga concreto, particular, cierto e inminente, y en un éxito de la investigación, que también debiese apuntar a diligencias precisas y determinadas que pudieran verse entorpecidas. De su última respuesta, pareciera ser que existe a nivel latinoamericano una tendencia a incorporar además una tercera clasificación o un tercer fin que apunta más bien a fines de política criminal. Por ejemplo, la incorporación de normas que restrinjan la posibilidad de acceder a la libertad, apuntando precisamente a beneficios en materia de política criminal y no netamente en el proceso propiamente tal. Sí, son muy frecuentes este tipo de legislaciones que confunden los planos en términos de políticas públicas y llevan a consagrar en los códigos procesales o en leyes complementarias normas habilitadoras de modo directo o indirecto de la prisión preventiva de un modo contrario a la Convención. La política criminal, como yo dije hoy, en torno a la consagración de ciertas conductas como delictiva y la previsión de pena como una obligación del Estado para prever este tipo de decisiones, tienen que conducir a delitos y penas que no pueden luego traspolarse y utilizarse para fines procesales, porque son claramente normas que violan la presunción de inocencia y no están siendo mirados en términos convencionales las únicas exigencias posibles de peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación. Entonces, es otro ejemplo más de una confusión en términos convencionales y el impacto que esto tiene en cascada en normas, en funcionamientos institucionales o en prácticas distorsivas. Don Mario, ha sido muy gentil. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente. Muchas gracias a la representación de la presunta víctima, al señor declarante. Ahora corresponde a la representación del ilustre Estado de Argentina formular el interrogatorio. Muchas gracias, señor presidente. El Estado no va a formular preguntas al distinguido perito. Eventualmente valoraremos lo que aquí se ha señalado en el marco de los escritos finales. Muchas gracias. Muchas gracias. Corresponde ahora el interrogatorio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias, señor presidente. La intervención va a ser a cargo de la doctora Silvia Serrano. Gracias. Con su venia, señor presidente. Buenos días, perito Coriolano. Dentro de los diferentes planos que usted se refirió, habló de técnicas legislativas que al referirse a los fines procesales incluyen ciertas presunciones. Quería que elabore un poco más sobre este tema de las presunciones y particularmente la relación con la presunción de inocencia y la carga de la prueba respecto a la persona procesada. Sí, este tipo de técnicas legislativas nos obliga a diferenciar distinta terminología que se utiliza en la legislación. Algunos apuntan, como está formulado en los puntos de pericia, a la naturaleza del delito, a cuestiones que, como respondía en la pregunta anterior, tienen que ver con motivaciones de político criminal que claramente no podrían estar en una legislación
con finalidades habilitantes del dictado de una medida que respete la presunción de inocencia y la libertad en los términos que nuestra convención lo ha previsto. Entonces, ese es un núcleo de normas. Otro tiene que ver con las referencias a características personales, como tienen muchos códigos, referencia a antecedentes personales, la reincidencia, la posible comisión de otros delitos, la reiteración delictiva, referencias que tienen que ver con elementos indicativos en el proceso inferencial de una posible medida de coerción restrictiva, pero que al estar mencionados como una presunción legal, eximen al juez de la obligación de motivar el peligro cierto, concreto e inminente. Y es una técnica legislativa de consagrar estas presunciones legales claramente contraria a la Convención y que ha hecho mucho daño en el plano normativo, en las organizaciones, en la capacitación, en el entrenamiento y en el dictado de instrucciones generales al interior de las fiscalías y de las defensorías y de la judicatura, porque esta presunción legal, que estos ejemplos que estamos mencionando en muchos casos tienen nulo valor indiciario en el proceso inferencial o lógico con el hecho a probar, que es el peligro cierto, concreto o inminente, la sola mención por la ley hace que haya generado el efecto de modo directo o indirecto de que se dicten prisiones preventivas apoyados en esta normativa. Entonces, esto tiene el efecto de eximir al juez en la motivación y de relajar en el litigio adversarial la necesidad de probar el peligro sin apoyarse en un dato que está previendo la ley como presunción, pero en verdad tiene nulo o escasísimo valor inferencial en general. Cuando uno ya analiza nomás la norma de tipo habilitante, puede decir, bueno, no, esto es contrario a la Convención, esto está equivocado. De este dato ni siquiera puedo construir una presunción con valor inferencial en torno al peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación. Y si algún valor inferencial, algún dato el legislador quisiera introducir con fuerza y respeto a la Convención, debería también, si bien es mala técnica, debería empezar por señalar las presunciones que avalarían el dictado de medidas de coerción no restrictivas de la libertad. Es decir, respondiendo a su pregunta, este tipo de presunciones legales ha sido la motivadora de problemas en la organización y en las prácticas y que no se esté cumpliendo con la obligación convencional en lo que yo estoy denominando la obligación del litigio adversarial. Termino con esto, una buena práctica, si se quiere. Nosotros, en mi caso, como defensor de casación en la provincia de Buenos Aires, hemos propuesto una reforma legislativa que sea cada 3 meses la revisión periódica, finalmente se introdujo en 8, y dictamos una resolución en el 2002, número 19, el Programa Integral de Inserción Social, que fue dejado sin efecto por carencia de independencia de la defensa pública, donde la defensa pública debe impulsar en el litigio, en la justicia, pero también en la incidencia política, como parte de una política pública, de que este tipo de normas, si es que están, sean declaradas inconstitucionales, contrarias a la Convención, y no se apliquen y en su caso se deroguen. Por eso que insisto en los componentes institucionales, en la coadyuvancia de la definición de políticas públicas respetuosas de la Convención Americana. Y sin duda este tipo de técnicas legislativas no lo han sido, no lo son. Gracias, señor Perito. Sobre este tema del litigio adversarial que usted menciona y también la revisión periódica, quería preguntarle si son obligaciones que considera que corresponden al Estado de oficio
o es aceptable que un Estado alegue que dependen de la interposición de recursos por parte de la persona procesada? Sí, es uno de los puntos de pericia. Me parece central la comprensión conceptual de la revisión periódica, del modo en el que estamos caracterizando a los componentes y a los planos de la medida de coerción, porque hace a la esencia de la medida de coerción que el impacto del transcurso del tiempo pueda hacer que no subsistan las razones de su dictado. Yo le respondería diciendo, son dos caras de una moneda. Por un lado, el Estado tiene la obligación de la previsión en el diseño normativo de la revisión periódica como un componente central de normas respetuosas de la Convención. Pero por otro lado, el diseño normativo también tiene que prever la posibilidad de que las partes periódicamente tengan habilitada la posibilidad del planteo y el litigio adversarial, es decir, de probar que lo que en algún momento pudo haber sido legítimo, necesario o idóneo, por razones de proporcionalidad fundamentalmente, por paso del límite temporal, que son dos componentes que deben jugar de manera diferente y que el que se dé primero debe actuar, no deben neutralizarse, dos componentes de un mismo estándar. Por eso lo importante es que la revisión periódica se dé tanto en el plano sustancial como procedimental, es decir, que haya una previsión como una obligación del Estado del respeto a la Convención en el dictado de este tipo de medidas, pero que también esté asegurada la posibilidad de que la parte pida la revisión y esto se lleve a cabo con las características que vengo mencionando de un buen litigio adversarial. Muchas gracias. Y pasando a otro tema, existen normas procesales que imponen límites temporales a la detención preventiva. ¿Cuál es su opinión en el contexto de estos límites temporales sobre disposiciones que excluyen de la aplicación de ese límite temporal a ciertos delitos puntuales? Bueno, como decía recién, el límite temporal que debe jugar distinto a normas que tienen que ver con la proporcionalidad entre la restricción, el peligro que se quiere asegurar y la restricción, es de respeto a la Convención que existan normas que pongan un límite temporal. De hecho, ha habido, tiene que haber en nuestra región un límite temporal insoslayable a partir del cual no pueda ya haber una prisión preventiva. Ha habido distintas propuestas, distintos ejemplos prácticos y nunca puede ese límite temporal, una vez ocurrido, ser exceptuado y mucho menos invocándose delitos o razones de política criminal, ¿no? Esto es interesante para comprender cómo puede ser que una norma que excluye el límite temporal para ciertas conductas tiene a su vez el efecto de la imposición de la prisión preventiva de modo automático. Si bien en principio uno puede entender que son situaciones diferentes, lo cierto es que la existencia de este tipo de normas hace que los fiscales y el juez, al entender que se va a denegar la excarcelación a una persona en prisión preventiva, porque cuando se venza el límite temporal no podrá recuperar la libertad, esto está teniendo el impacto de llevar al dictado de la prisión preventiva. Por eso que es doblemente contraria a la Convención la consagración de este tipo de excepciones al límite temporal, ¿no? Muchas gracias, señor Perito. No tenemos más preguntas. Gracias, señor presidente. Muchas gracias a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al señor Perito. Ahora corresponde preguntar, si así lo desean, la jueza y jueces de este tribunal. Juez Ricardo Pérez Manrique. Juez Patricio Pazmiño Freire. Juez Elizabeth Odio Benito. Juez Sierra Porto. Juez Eduardo Bío Grossi. Señor Perito, agradecemos muchísimo su expertise en esta mañana y nos ha dado ciertos parámetros,
en relación con la prisión preventiva. ¿Qué es lo razonable en la extensión del tiempo en un tipo de prisión preventiva como la que ha señalado? ¿Existen parámetros en el ámbito del derecho internacional? Sí, yo creo que... ¿Cuáles son? En cuanto a duración estoy hablando. Sí, hay distintos parámetros y creo que en la construcción del plazo razonable y teniendo como piso de marcha lo que esta honorable Corte ha dicho en determinados momentos y en los informes de fondo de la Comisión Interamericana en torno a la complejidad del caso, a la actitud del imputado, a la debida diligencia del Estado para llegar a buscar hoy en día en este plazo límite razonable, la posibilidad de que sea, me parece, en una construcción dogmática para que no viole la presunción de inocencia, es la mitad del mínimo legal. ¿Hay alguna otra alternativa? Yo la planteo en subsidio, respondiendo a su pregunta, que ha sostenido en un informe de fondo la Comisión Interamericana acerca de las 2/3 partes del mínimo legal, pero parece ser que mirado esto desde la presunción de inocencia y el derecho a la libertad que no sea privada de modo irrazonable, el límite razonable debería encontrarse, si hay una sospecha fundada, en el delito por el cual se lo está acusando, que sea el mínimo, la mitad del mínimo legal. Y en cuestión de tiempo, ¿cuánto sería dogmáticamente esto? ¿Más de 3 años podría ser? No, claro que no. No, por eso, por lo que vengo diciendo, me parece que la presunción de inocencia y la libertad que ha consagrado nuestra Convención no permiten esta pena anticipada. Esto es claramente contrario a la Convención. Hace a la esencia de la excepcionalidad y de los fines procesales que esto deba ser breve y que deba justificarse en un breve lapso, que la necesidad inicial se sostiene, porque el transcurso del tiempo permite la modificación de la medida de máxima intensidad y si ha habido algún impedimento o algún obstáculo para avanzar en la investigación, deberán fundarse otro tipo de medidas sin encierro, máxime con la riqueza y la gran cantidad de posibilidades que hay de medidas de coerción asegurativas para la comparecencia de la persona o de evitar el entorpecimiento de la investigación, con un conjunto de medidas que muchas legislaciones como buenas prácticas prevén. Entonces, un encierro inicial no podría superar más que un lapso breve de meses y si no ha habido un juicio oral y sentencia, la presunción de inocencia y el derecho a la libertad obliga a que rápidamente eso se revise por una medida menos lesiva de la libertad. Sí, adelante, juez Patricio Pazmiño. Muchas gracias. Gracias por su presentación. Tengo una duda que quisiera que me la aclare. Si efectivamente, como preguntaba el presidente, los criterios para establecer el límite temporal se lo ha fijado aparentemente en la mitad de la pena. ¿Y qué criterio o qué ponderación se debería tener para considerar que una decisión de detención es una pena anticipada? Es que... El mismo, la mitad, cercano a la mitad, porque generalmente se dice hay que evitar que la detención arbitraria implique una pena anticipada. También, ¿cuáles serían los parámetros que debería considerarse? Sí, cuando yo le decía del enfoque que esto ha tenido en términos procesales o constitucionales y la necesidad de una mirada convencional, es que justificar una prisión preventiva, por más breve que sea,
es la cuadratura del círculo, porque sin duda afecta la presunción de inocencia. Y por eso decíamos hoy que tanto en la teoría como en la práctica no hay duda de que es una pena anticipada. Y de ahí muchos mecanismos que se han buscado para después compensar ese encierro con una eventual pena, pero también todo el daño que está generando el querer imponer una pena como para justificar ese encierro excesivo o equivocado. Entonces, usted me lleva a un punto donde lo que hay que, y fue un poco lo que le respondía el señor presidente, buscar en términos dogmáticos y de funcionamiento de este piso de marcha de la razonabilidad de algo que no sea groseramente contrario a la Convención. Y empiezan a jugarse en las adjetivaciones, lo razonable, lo no grosero, situaciones donde uno tiene que tener claramente en un estándar, y por eso la importancia de lo oportuno y lo necesario de que este honorable tribunal nos ayude en la región a una conformación de un estándar que muestre la posibilidad de que se pueda medir un paradigma normativo y de funcionamiento en un país más allá del cual lo que está funcionando es contrario a la Convención. Que esto está ocurriendo. Pero si está bien definido el estándar con alguna pauta de construcción dogmática que tenga un amarre en la razonabilidad, y cuál es el lapso en el cual a partir de ahí es irrazonable o antes se está justificando algo que no viole la presunción de inocencia y que no afecte el derecho a la libertad de modo irrazonable o arbitrario. Encontrar este punto es bien difícil pero importante y es clave lo que ustedes están profundizando en estos momentos, porque esto debemos ponerlo en la dinámica de lo fáctico, lo probatorio y la demostración que aún un lapso breve convencional que está necesitando de la precisión a través de este honorable tribunal, que haya una guía para poder establecerlo en términos conceptuales, normativos, de organizaciones y prácticas, con indicadores que permitan construir este tipo de límite temporal. Yo creo que el límite temporal hoy puede, a través de los distintos modelos que ha habido en los países y de las buenas prácticas que incluso ha habido en nuestra región con consagraciones de límites temporales, pero que han sido lamentablemente demasiado extensos. Deben instalarse estos límites temporales, pero de un modo mucho más breve y razonables, respetando la presunción de inocencia, para lo cual lo dinámico es parte inescindible de la razonabilidad. No puede haber una razonabilidad abstracta que no tenga un techo y permita ir bajando a través del litigio y de la necesidad de demostrar la necesidad en el caso. Es en el caso donde los hechos y la prueba del peligro van a hacer que ese techo que se fije en el estándar luego pueda disminuirse con la riqueza y la variedad de otras medidas de coerción que deben estar expresamente previstas e impulsadas inicialmente, pero también impulsadas en la sustitución de esa que está violando la presunción de inocencia si se lo lleva más allá del fin procesal que se haya elegido, peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación. Y a su vez, con mucha necesidad de ver la etapa del proceso en el cual esto se está llevando adelante, si es anterior al juicio oral o con posterioridad al juicio oral, y en la etapa de revisión judicial, donde muchas veces ha entrado también en un cono de sombra y de prolongación sine die de presos sin condenas en la etapa recursiva, porque no hay precisamente un límite temporal que es necesario. Gracias, juez Patricio Pazmiño. Doctor Coriolano, muchísimas gracias por su presencia el día de hoy, por su expertise. Ya la Corte no tiene más preguntas, puede retirarse y, si así lo desea, permanecer en el público. Muchísimas gracias, señor presidente. Ha sido un honor poder comparecer a esta audiencia. Le voy a dejar a través de la Secretaría
una copia por escrito de mi pericia y le pediría, si a usted y al honorable tribunal le parece bien, que le dé vista a las partes para su examen. Por supuesto, por favor, la Secretaría reciba el documento y le agradecemos. Gracias a usted. En estos momentos se hará un receso de la audiencia por 30 minutos para continuar con los alegatos finales, las observaciones finales respectivamente en el presente caso. Se suspende la sesión 30 minutos. De pie, por favor, la Corte se retira.